Buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más, Viviendo en Verde y Violeta, que gracias al espacio que nos cede Norte Radio Trujillo, la Oficina de Igualdad y Violencia de Género, pues emite semanalmente. Estamos las de siempre. Mi compañera Teresa, yo que soy María, y Teresa del programa de atención a las familias, que nos acompaña de nuevo en esta ocasión en la que vamos a tratar un tema que nos parece alarmante, puesto que el número de mujeres víctimas de violencia de género se ha incrementado y durante el mes de agosto de forma llamativa. Ahora mismo son 41 las mujeres que han muerto víctimas de violencia de género, y además en este 2014 coincide con los 10 años. Han transcurrido ya 10 años desde que se aprueba la Ley Integral contra la Violencia de Género, que se redactó y se aprobó con muchísimas expectativas, pero si atendemos a los resultados es obvio que no está funcionando. Y desde luego es cierto que el papel lo soporta todo, pero la realidad es que el sistema no da respuesta a la lacra social que supone la violencia de género. Eso unido a un descenso de mujeres, a un descenso de denuncias por violencia de género, lo que nos tiene que llevar a reflexionar cuáles son las causas por las que las mujeres que son víctimas de violencia de género, a las que se supone que el sistema, un sistema patriarcal por otra parte, da respuesta, no se atreven a denunciar, o incluso una vez denunciado el hecho, cuando se enjuicia el delito, no acuden a los juzgados, con lo cual eso implica una falta de pruebas que tiene como resultado el sobreseimiento de la causa. Es más, se siguen conformando con llegar a acuerdos entre fiscales y abogados defensores de los agresores, llegar a una separación y a un divorcio, una tramitación civil, sin que sea enjuiciado el delito. Eso, tiene muchísimas consecuencias totalmente negativas, porque una sociedad que tiene 41 mujeres víctimas de violencia de género en el mes de agosto es una sociedad enferma, obviamente, pero además supone el empoderamiento de los agresores. Son datos escalofriantes. Nos preocupa muchísimo, y sobre todo las cifras, ¿no?, que estás dando. En concreto, de aumento, se calcula en un 36% el aumento de víctimas de violencia que se niegan a declarar Contra el maltratador. Contra el maltratador, una vez se ha iniciado una primera denuncia, posteriormente no continúan, y por tanto la Fiscalía se retira. Pero es que voy más allá, no son 41 mujeres solo. Bueno, porque que tenemos constancia, la Ley Integral de Violencia de Género, que hace 10 años era innovadora, solamente contempla como víctimas a aquellas mujeres que están en una relación emocional o de pareja con su agresor. Ha habido casos en el que el agresor ha matado, ha asesinado a la víctima y a su madre, que también es mujer y que la causa es exactamente la misma, y la suegra no contabiliza como víctimas de violencia de género. Tampoco se contabilizan como víctimas de violencia de género a mujeres prostitutas que en el ejercicio de la prostitución son maltratadas, apaleadas, acuchilladas, estranguladas por su chulo proxeneta, o incluso por clientes, o víctimas de una relación esporádica. Entonces, 41 es lo que sale a la luz siempre que nos ajustamos a lo que la ley considera como víctima. Hay muchísimas más mujeres víctimas de violencia de género. Se calcula que en los últimos 30 años 2.500 mujeres han sido asesinadas. Como bien dice Lidia Falcón, si estuviésemos hablando de terrorismo o de hombres muertos, esto sería un problema de Estado. Claro, hablaríamos de terrorismo y sin embargo no lo hacemos, ¿no? A ver, y son más víctimas las que tenemos al cabo del año por este tipo de causas. Se ha intentado que se considere terrorismo porque, claro, luego los conceptos legales son totalmente... están dictados por personas, tienen que ajustarse a unas condiciones, pero y esto es continuado en el tiempo. Dices 2.500 mujeres en 30 años, pero es que son muchas mujeres, son muchísimas. Un pueblo entero. Como Madroñera, por ejemplo. Es como si ejemplo. hubiésemos hecho desaparecer un pueblo del mapa.
Es cierto que ahora, claro, como estamos en un momento de campaña electoral y todo vale, la oposición alega que es porque la causa son los recortes. Ojalá fuese el dinero lo que solucionase este problema, porque se tendría una solución inmediata, que sería incrementar las partidas dedicadas a la lucha contra la violencia de género, que sí que tiene una cantidad, vamos, que es una cantidad considerable la que se dedica, y es mucho el trabajo que hay en torno a la violencia de género y a todo lo que es desigualdad entre mujeres y hombres. La solución no está en incrementar las partidas económicas, porque es evidente que hay un problema, hasta el punto de que en el año 2013 151 menores fueron enjuiciados por asuntos de violencia machista. Entonces hay un problema en la educación, porque es conductual, porque es educacional, porque es un sistema de valores que se va transmitiendo de padres a hijos, de madres a hijos también, porque son comportamientos aprendidos, y porque desde luego está claro que cuando una mujer denuncia y luego no continúa en el juzgado con una declaración contra su agresor, es porque no confía en el resultado que le va a dar la justicia. Una justicia que además nunca ha sido ni cuestionada ni enjuiciada por la negligencia que supone el que al final de ese proceso una mujer tenga como resultado de víctima, o sea, como resultado la muerte. Bueno, yo viendo eso que habéis dicho al principio, que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Bueno, pues en este periodo vacacional se haya incrementado el número de víctimas, pues yo os propondría que analicemos un poco cuáles son los factores que hacen que esto pues se desencadene o incremente en verano, o por qué hay más víctimas desde hace un tiempo para acá, porque están aumentando el número de víctimas. O sea, no estamos retrocediendo, o sea, no vamos para atrás, es al revés, cada vez van aumentando más. Y aumentan las víctimas, pero disminuyen las denuncias, tenemos bueno, datos, ahora después vamos a dar y datos. también el tema ese, ¿qué está pasando para que una mujer no denuncie este tipo de cosas? Mira, claro, hay muchísimas autoras feministas, pero bueno, una de las mejores para mí, en mi opinión, es Lidia Falcón, y como no voy a reproducir sus palabras, prefiero leerlas para que lo que ella alega es que toda víctima, el por qué una mujer no denuncia, es que toda víctima sabe de la tortura que significará iniciar un proceso penal y de los pocos beneficios que obtendrá con él. Toda víctima sabe que quizás un juez comprensivo le dará una orden de alejamiento del agresor, pero no le dará de comer ni a ella ni a sus hijos. Toda víctima sabe que si no tiene una protección eficaz será más vulnerable después de presentar la denuncia y tendrá más probabilidades de que el maltratador se convierta en asesino, ejecutando la venganza contra el atrevimiento y rebeldía de su esclava. Y aunque así se la quiera presentar, como no es tonta, el instinto de conservación la llevará a aguantar mientras pueda buscar una solución negociada de separación y divorcio que no engrosará las listas de violencia de género. Es que el sistema no da respuesta a las víctimas. Entonces, partimos de que el tema jurídico es uno de los que debería mejorar para que mejoren o para que la gente denuncie. A ver, es que en Barcelona se está dando el caso de que están yendo a denunciar a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, y si creen que el caso no reviste demasiada gravedad, lo que le hacen son unas recomendaciones, por supuesto acertadas, de cómo evitar el riesgo, pero a lo mejor no se recoge la denuncia como debería. También hay un problema a la hora de recoger las denuncias o incluso a la hora de ellas verbalizar lo que les está sucediendo, porque muchas veces lo que se transmite es que es un episodio puntual, cuando a lo mejor son años y años de maltrato. Por eso es tan importante cuando ellas deciden, porque es muy importante que ellas decidan presentar la denuncia, sobre todo en casos de violencia psicológica, porque la violencia física es mucho más evidente, que plasmen en esa denuncia, en esa primera denuncia, todo lo que está sucediendo, cómo ha sucedido. Por eso es tan importante que el discurso esté elaborado. Bueno, y también que los profesionales que la están atendiendo estén especializados en violencia de género, porque bueno, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen un cuerpo especializado, pero que evidentemente no llega a todas las localidades. No, y que luego en el momento de recoger la denuncia te puede tocar. Todas sabemos de sobra que cuando viene una víctima de violencia es fácil que ella esté ocultando mucha más información, y que lo intente hacer mucho más sutil y más suave, ¿no? Sí. Entonces, para eso están los profesionales que conocen perfectamente cuál es el tipo de comportamiento
¿no? Lo que se suele hacer dentro del juzgado, que muchas de ellas quitan las denuncias, ¿no? Aunque la denuncia no, hay un aumento ver, en eso. La denuncia no se retira, no la pueden retirar. Ellas lo que pueden elegir, porque tú tienes derecho a no declarar contra una persona con la que tienes un vínculo, es no declarar contra esa persona. Las denuncias no se retiran. Porque además la siempre fiscalía no hay puede una continuar parte, hacia claro, adelante. la fiscalía continúa. Lo que pasa es que, claro, si yo te denuncio a ti y luego no me presento a ratificar pruebas o a declarar contra ti, no hay pruebas. Entonces el sistema judicial y el sistema penal español, que no tiene un carácter tan punitivo como pueda ser el anglosajón, lo archiva o sobresee por falta de pruebas. Que eso no quiere decir que no se haya producido el delito, sí, y el daño que eso ocasiona tanto a la víctima como a menores. Pero lo que hay que preguntarse es por qué una víctima decide no declarar contra su agresor. Pues eso es importante también. Antes nos preguntábamos, ¿no?, qué ocurre o qué está ocurriendo en estas fechas próximas en las que los números se han disparado, pero también además qué ocurre desde el momento en el que una mujer, o bien a través de nuestros programas o otros servicios o directamente mediante denuncias, se atreven, ¿no?, digamos, a dar ese primer paso. ¿Qué ocurre para que luego no sean capaces de ratificar, ¿no? Plantearnos a nivel de sociedad. No, que se ven solas. Exactamente. Entonces, que si yo, por ejemplo, hoy denuncio a mi agresor y vive en mi localidad, ese agresor va a pasar unas horas en el calabozo antes del juicio para evitar el riesgo, yo voy a seguir conviviendo en la misma localidad y me pueden ofrecer... Con lo que conlleva en localidades pequeñas, como muchas de las que estamos, grandes, esa presión social además aumentada a eso. No, es que además el agresor sabe dónde estás. Claro. El agresor sabe dónde estás, la familia, y cómo y dónde hacerte, provocarte el daño, y si hay menores, además temes por los menores. Te ofrecen irte a un espacio de acogida, claro, pero es que volvemos a lo mismo, la que me voy soy yo, no él. No él. Entonces yo soy la que dejo mi casa, la que hago las maletas y me escondo, porque realmente me escondo. Y si estoy trabajando, tengo que dejar mi puesto de trabajo, con lo que eso conlleva en este momento. Es que tengo que desmantelar toda mi vida para ser yo la que me vaya. Cuando el agresor y el culpable del delito es él. Por eso que sería conveniente, ¿no?, pues eso, plantearnos qué servicios, o a nivel ya de sociedad, voy más allá, ¿no?, qué se está haciendo para realmente, pues ese tipo de mujeres no terminar de dar ese paso realmente importante, porque si no estamos hablando de un aumento de un 36%, son muchísimas mujeres las que no llegan. Que no confían en la justicia. Por eso. Y otra cosa, el tema de los recursos, yo creo que sería bueno que también pues hablásemos un poco de este tipo de recursos, ¿no? Porque hay un acompañamiento jurídico, ¿no?, desde la Casa de la Mujer. Y asesoramiento psicológico. A ver, la Casa de la Mujer de Cáceres, hablamos de Cáceres porque nosotros estamos en la provincia de Cáceres. Hay 2 casas de la mujer con sus espacios de acogida, tanto en Cáceres como en Badajoz. Ofrece un servicio integral, o sea, un acompañamiento hasta el punto de irte a recoger a tu domicilio para el traslado. Tienes un servicio de atención psicológica de urgencia, que es el programa Pilar. Hay un asesoramiento jurídico en la propia casa, y luego todo lo que es el tratamiento dentro de la casa, que lo que intentan es tu recuperación a todos los niveles, y de los menores que te acompañen. En el caso de que decidas no ir a la Casa de la Mujer, ese servicio se presta de manera, a demanda de la víctima. Las veces que la persona necesite ser atendida por el servicio jurídico. Cuando necesita ser atendido por la psicóloga, los psicólogos del punto de atención psicológica de Cáceres, que está en el Hospital Virgen de la Montaña, o el servicio que se presta desde la Casa de la Mujer. Pero todo es voluntario, y además se suspende en el momento en que la víctima decide suspenderlo. Lo que hay es que conseguir que esa mujer esté lo suficientemente empoderada y convencida de que ese es el camino para salir de ese círculo, para que no suspenda el tratamiento y el proceso de recuperación antes de tiempo, porque si no, es que claro, lo normal es la recaída. O sea, que recursos hay. No es un problema tanto de recursos, sino de la respuesta que se espera por parte del sistema
judicial, porque es que es cierto que se ven obligadas prácticamente a compartir, por supuesto, localidad, porque claro, tampoco hay las órdenes de alejamiento, Sí. que estamos hablando de 200 metros. En algunas localidades Claro, irrisorio, dependiendo en Madrid del... puedo poner una orden de alejamiento de 200 metros. Nosotros pero hemos es que llegado a aquí, conocer órdenes de claro, alejamiento de algunos territorios, vamos, de claro, zonas de que nuestro son muy territorio de 30 metros. claro, es que es muy difícil. Es imposible. Y luego aparte que una orden de alejamiento, ¿qué le supone a un agresor? Nada. Nada. Es Nada. cierto que tienen la posibilidad de la teleasistencia, con el programa Tempro, que es un teléfono. Lo que pasa es que el requisito para poder acceder a ese servicio es no convivir en tu domicilio, en el domicilio con el agresor. Desde esta oficina se ha solicitado a Cruz Roja que se modifique esa condición, porque es que cuando realmente estoy en riesgo es cuando convivo con el agresor. No. A ver, por lo menos en un riesgo extremo. En riesgo está una víctima siempre, pero no tiene sentido, ya si no convivo contigo, bueno, sí, puede haber una situación de riesgo, pero es mucho menor. Y luego están las pulseras en que la tiene el agresor y la víctima. Es una pulsera que localiza en todo momento al agresor, pero siempre es un juez o una jueza quien decide sobre esa medida. Entonces no dejas de estar expuesta en este caso a la valoración de una tercera persona sobre el riesgo que tú vives y sobre el riesgo que tú has transmitido que tienes, porque es que Sí. nosotras hemos escuchado muchos discursos de muchísimas mujeres víctimas que no son conscientes del riesgo, de la situación de riesgo en la que se encuentran. Por eso es tan importante que el entorno, familiares, amigos, no presionemos, ni cuestionemos, ni juzguemos a la mujer víctima, pero sí que la protejamos. Y reforcemos mucho. O sea, no se trata de decirle estás tonta, que estás aguantando, es que no se trata de eso. Una vez además tomadas las decisiones, que ya vemos que cuesta mucho luego mantenerlas en el tiempo, pues sí que es muy importante esa cercanía, esa calidez que te pueden dar las personas de tu entorno y reforzar. Y de comprender y de saber que si ella no hace uso del recurso, lo puede hacer cualquier persona que sepa de un caso de violencia de género puede acceder a esos recursos, puede solicitarlos para la víctima. Y otra cosa importante, que también lo recalcamos nosotras mucho, tanto en unos programas como en otros, que no importa que hayas venido una vez o hayas hecho uso de esos recursos una vez y lo hayas querido dejar, no hayas vuelto a sentir la necesidad de pasar por aquí. No, es que siempre vamos a estar abiertas a esa ayuda, a prestar esos recursos, a derivar en los casos en los que sea conveniente a un nivel psicológico, jurídico o del ámbito que sea. Pero siempre estamos con la puerta abierta para que esa persona, esa mujer, venga 1, 10, 15 o las veces que hagan falta, aún no habiendo vuelto a venir, por supuesto. Siempre estamos dispuestas a ello. A ver, es cierto que los recursos se pueden mejorar. Sí. Probablemente se podría dar una mayor cobertura. Tampoco hay que olvidar que todos estos recursos se financian con dinero público. Cuando reclamamos una mejora de recursos, evidentemente los recursos públicos surgen de que nos suben los impuestos a todos y a todas y podemos tener todos los recursos. Precisamente, precisamente en temas como este, que es la violencia de género y la igualdad de oportunidades, es mucho el esfuerzo que se hace por parte del gobierno nacional, de todo se ha hecho, y en este momento del gobierno autonómico y por parte del Instituto de la Mujer de Extremadura, porque además es cierto que a nivel nacional está muy reconocida la red de atención a víctimas de violencia de género de la comunidad autónoma, pero es muy importante, primero, la voluntariedad por parte de la víctima y segundo, el que esté arropada por su entorno más inmediato y saber, primero, que hay que denunciar. O sea, hay que tener claro que la denuncia es importante, pero para que esa denuncia llegue a una condena, a una sentencia condenatoria, necesitamos acompañar a la víctima en todo ese proceso, porque es la forma de salir y es la forma de poner fin al ciclo y la única forma de que la mujer se recupere. En Canal Extremadura han emitido un programa sobre la Casa de la Mujer de Cáceres. Había un testimonio de una mujer víctima de violencia de género, Sonia, que os recomendamos que veáis, porque primero muestra todos los recursos
a disposición de las víctimas y de su entorno, desmitifica y le quita esa parte esa connotación tan negativa que tenemos sobre la Casa de la Mujer o el acudir a una oficina de igualdad y violencia de género, porque además vamos más allá. Los recursos para las mujeres, para el Instituto de la Mujer de Extremadura, pueden ser utilizados y demandados primero por todas las mujeres e incluso por hombres. En la Casa de la Mujer de Cáceres se ha atendido a hombres que evidentemente no pueden sufrir violencia de género, porque igual que la violencia de género no incluye a otras mujeres que fuera de una relación de pareja han sido víctimas, tampoco incluye por pura a hombres, definición, que nos entienda bien la gente. Que hay hombres que son víctimas pues de violencia doméstica o se sienten agredidos por sus parejas. O son agredidos. Y son atendidos en la Casa de la Mujer de Cáceres. Pero queríamos insistir, primero porque el número es alarmante y porque las denuncias han bajado en número, y es muy importante el insistir en la denuncia, que evidentemente la respuesta por parte de la justicia y del sistema podría ser mejor, sí es mejorable, pero la forma de que se mejore es detectando las carencias, y las carencias solamente las detectamos cuando analizamos un funcionamiento del proceso al completo, no hasta la mitad llego, denuncio y ya no voy al juzgado. Completo. Entonces, ¿a quién le tiramos de las orejas? Nos tenemos para que que tirar mejore. todos y todas. Todos nos tiramos. Me voy a tirar de las dos. Nos tenemos que tirar todos y todas. Es cierto que es mucha la implicación, que es mucho el trabajo que se está haciendo, pero cuando se ponen los datos encima de la mesa, está fallando. Vamos, a mí que haya 151 menores enjuiciados por violencia machista, primero es un fallo, y segundo me preocupa porque está claro que estamos fallando en la educación de los hombres. Seguimos educando de la misma manera, porque los resultados son los mismos. Pues por ahí hablábamos antes de la importancia de este tipo de recursos públicos que vienen directamente de un dinero público, la necesidad de hacer más hincapié aún, y que en ello estamos programas como los nuestros y otros tantos, en insistir una y otra vez a través de los centros educativos con este tipo de programas, ¿no? Para empezar al menos por ahí, en edades más infantiles, que es donde entendemos nosotras que esa educación puede cambiar y puede ser realmente efectiva cuando somos personas adultas. Un sistema de valores más justo. Pero bueno, hay una preocupación. Y recomendamos lo que hemos dicho del Canal Extremadura, el programa sobre la Casa de la Mujer, y en Telecinco están emitiendo varios programas sobre violencia de género. Se titula Amores que duelen y también lo recomendamos. Habrá fallos a la hora de plasmar los casos de violencia de género, pero en cualquier caso te ponen frente a lo que es la violencia de género y no te empiezas a cuestionar qué es o qué no es, o si hay muchas denuncias falsas, porque es cierto que hay, pero siguen siendo una minoría en torno a las denuncias. Eso, recalcar eso, que también sale a debate últimamente mucho, que a ver, las haylas, por supuesto, no podemos decir que no, pero evidentemente son hay denuncias falsas de violencia de género, y en cualquier ámbito. Hay trámites de daños que son falsos. Pero como sabemos que muy habitualmente salen comentarios y conversaciones amenas de la calle, a nivel de calle, bueno, pues sí, a ver, las haylas no podemos decir que no, pero por supuesto son un 1%. Exactamente. Un 1%. Y antes de terminar, queremos recordar que tenemos un taller de seguridad en las redes, perfiles sociales y demás, el día 2 de octubre en el Centro Innovo, de 4 a 8 de la tarde. Cualquier persona que esté interesada en participar solamente tiene que ponerse en contacto con la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad. Como ya vamos a terminar, nos despedimos rápido. Muchas gracias a Norte Radio Trujillo y que paséis una buena semana. Hasta la semana que viene. Adiós.